Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Alejandra Robles. Gracias por estar en este espacio. Y bueno, hoy quiero hablarte y contarte acerca de la sombra, ese proceso o ese lugar o ese estado en el que quizás muchos no quisiéramos estar. Sin embargo, es un lugar del que muchos maestros y muchos grandes autores también nos han hecho referencia, y es que sin la sombra, sin pasar o atravesar ese umbral, no podríamos llegar a nuestro proceso de evolución. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video. Voy a estarte hablando un poco de manera breve acerca de este proceso de atravesar la sombra. Así que comencemos. La sombra ha sido retomada por grandes autores y maestros espirituales. Eh, También se habla de ella en los ámbitos psicológicos o de la psicología, y es que es un proceso tan importante para nuestro crecimiento a nivel personal y a nivel colectivo como humanidad. ¿Por qué? Si te has fijado o si te das cuenta, que seguro sí, sabes que no puede existir la luz sin la oscuridad. Es decir, empezamos a entender que tanto la luz como la oscuridad hacen parte de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, una no habita sin la otra. Y de esto es algo que nos han hablado ya bastante, y es una de las grandes enseñanzas, por ejemplo, del taoísmo, por ejemplo, también del budismo, y quizás es como por donde debemos empezar. Si queremos conocernos realmente, debemos atravesar ese umbral, también conocido como la noche oscura del alma. Y bueno, aquí empezaríamos a ligar muchísimas cosas. Hay muchas formas de atravesar el umbral, hay muchas maneras de ir a esa profundidad de nuestra alma, de atravesar esos miedos, demonios, oscuridad. Lo más importante es que tengas en cuenta que no debemos demonizarlo o satanizarlo como si la oscuridad fuera algo terrible, porque allí de verdad vas a empezar a conocerte realmente y aceptar tu proceso evolutivo. Es decir, cuando hablamos del inconsciente, estamos hablando de toda esa parte que desconocemos. Hay muchas cosas que vamos reprimiendo, que vamos ocultando o que simplemente acallamos, y que de alguna manera nuestros mecanismos de defensa conscientes empiezan como a guardar. De alguna manera no se sanan, evadimos, por ejemplo. Yo creo que algo súper claro es cuando tenemos estados de ira o de mal genio muy, muy fuertes, y en vez de exteriorizarlos, lo que hacemos es que empezamos a guardarlos y a guardarlos y a guardarlos. Y esa sombra, esa parte de nosotros que no queremos reconocer, en algún momento va a pasar factura. Y resulta manifestándose en síntomas físicos, en síntomas psíquicos o en molestias y vacíos que no sabemos ni de dónde salen ni cómo vamos a llenar. La sombra es un proceso vital para nuestro conocimiento. Por eso es tan importante entrar en estados de silencio, entrar en estados meditativos, empezar a observarte también a través del otro. El otro, por ejemplo, tus padres, tus parejas, los hermanos, representan claramente a la sombra. Son esos espejos más grandes que tenemos en nuestra vida, y no están ahí porque sí. Recuerda que el inconsciente no diferencia del que está afuera a mí mismo o a mí misma. El inconsciente es atemporal, tampoco tiene estado en el tiempo. Por lo tanto, todo lo que guardes del pasado para el inconsciente siempre va a estar en presente. Es decir, que todo lo que te guardes, que todo aquello que ocultes, en algún momento se va a terminar manifestando. Te estaba hablando del espejo y de las personas que tenemos afuera y cómo podemos reconocernos a través de ellos. Una de las maneras en que puedes reconocer tu sombra y puedes empezar a aceptarte y a integrarla es empezar a darte cuenta cómo juzgo y critico al que está afuera. Es como, ¿qué le estoy diciendo a esa persona? ¿Qué es lo que más me molesta de ese que está afuera? ¿Qué es lo que estoy criticando o juzgando del que está ahí enfrente mío? Esta es una manera muy sencilla para que empieces a observarte y a hacer conciencia de que eso que ves manifestado afuera, de que eso que tanto te molesta o te disgusta, también lo llevas en ti. Ahora, esto genera muchísima confusión y controversia. En consulta, por ejemplo, me preguntan, si mi pareja es infiel, entonces yo también tendría que ser necesariamente infiel. Y bueno, no es tan así. Es más como de qué medida te estás siendo infiel a ti mismo o a ti misma, para que afuera se proyecte y tengas que integrar esa sombra que llevas dentro de ti.
para que tengas que integrar ese aprendizaje, eso que tú también estás haciendo contigo misma o contigo mismo, y afuera de alguna manera se empieza a manifestar. Si te das cuenta, atravesar el umbral a veces depende más de mi manera de percibir el mundo, más que esa creencia popular de que la divinidad nos esté castigando o nos esté poniendo a prueba. Simplemente es cómo yo estoy observando el mundo a través de mi interior, que de eso he aceptado ya, por ejemplo, que soy mal geniado, que me soy infiel, que no me escucho atentamente, y todas esas cositas empiezan a manifestarse afuera y empiezan a molestarme y son dolorosas, pero cuando veo hacia mí, cuando volteo en silencio en esa práctica meditativa, pues entiendo y digo, ah, ok, son cosas que yo necesitaba manifestar dentro de mí, observarlas, darme cuenta. Dentro del proceso de la sombra y de la oscuridad que estamos atravesando como humanidad, este año 2020, por ejemplo, es un espejo clarísimo de ello, y literalmente el 2020 es un año, o iba a ser un año espejo, en cuanto a toda la manifestación de lo que como humanidad somos. ¿Es necesario? Sí. ¿Debemos atravesar esos procesos? Sí, porque si la humanidad no empieza o no empezamos a darnos cuenta de cuán dañinos somos, por ejemplo, con nuestro propio cuerpo, cuánto nos atacamos directamente a nosotros mismos, asimismo vamos a ver reflejado eso en nuestra madre tierra, por ejemplo, que es un espejo grandísimo de la corporalidad. Si yo ataco mi cuerpo, y directamente estoy atacando el cuerpo de la madre tierra. Por eso este año 2020 también iba a mostrarnos muchísimo de lo que llevamos en nuestro inconsciente colectivo. Esto es a gran escala y es como una estucadita de lo que representa la sombra en nuestra vida. La sombra y la oscuridad a veces no siempre es todos los aspectos negativos o malos que veamos reflejados en el otro. Quizás a veces admiras profundamente y con muchísima devoción a alguien allá afuera, y de eso también te está hablando tu sombra, te está diciendo, hey, si lo admiras tanto es porque también lo llevas en ti, solo que no lo has hecho consciente. Entonces te empiezas a dar cuenta de esa conciencia de unidad, de cómo luz y sombra conviven y son exactamente lo mismo, siempre lo han sido. Empiezas a entender que la única razón de estar aquí en la tierra y de atravesar esos procesos que llamamos dolorosos son las experiencias que evolutivamente van a hacer crecer a nuestra alma, van a hacer que vayamos escalando cada vez más. Esto lo podemos ver también clarísimamente en nuestras relaciones de pareja. Son las relaciones de pareja los espejos y los maestros más grandes que tenemos para ver representada y reconocer nuestras sombras. Si te fijas bien en tus relaciones o si estás actualmente en una, te vas a dar cuenta cómo eso que observas en el otro, que tanto te molesta, te está hablando de ti mismo o de ti misma, te está diciendo algo claramente. Empieza a reconocerte allí, en vez de juzgar o criticar, empieza a observar con claridad, en una conciencia en la que no te vas a juzgar, sino a dar compasión. Cuando te das y te generas compasión, empiezas a entender el mundo de otra manera, mucho más sencilla. Estos son unos pasos que quizás no sean fáciles, para eso estamos aquí, para eso estamos aprendiendo y día a día lo estamos viendo reflejado afuera. Atravesar la sombra entonces es una invitación grandísima a nuestro crecimiento. De nuevo quiero hacerte esa invitación. Esta semana he estado hablando muchísimo sobre eso en mi perfil de Instagram, así que te agradezco muchísimo el estar aquí. Si deseas recibir más información, escríbeme, déjame tus comentarios aquí abajo para yo saber qué temas te interesan y de esa manera poder estar interactuando. Te mando un abrazo gigante y de nuevo mil gracias por estar aquí. Chao, chao.